Auspician este programa Martín G. Lalor, Cuichi Gabeglio Seguros, Sociedad Rural Venado Tuerto, Crow Horwath. Hoy en Tranquera Abierta, estrategias para maíz, desarrollo de productos biológicos para agricultura, Expo Venado 2024 y seguridad rural. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Vamos a comenzar con la entrevista que hacíamos con María Elena Otegui. Es especialista, docente, investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, además investigadora del CONICET. Con ella estuvimos charlando acerca de las diferentes estrategias pensando en el cultivo de maíz para esta temporada, que no va a ser sencilla, no va a ser fácil por un montón de factores que justamente, o de los que hablamos en esta entrevista. Por suerte, para algunas cosas contamos con herramientas que nos permiten tomar decisiones un poco más probabilísticas, es decir, no decisiones contundentes de hay que hacer todo igual de esta manera, sino un abanico de probabilidades para distintas combinaciones de cosas. Probablemente predomine una estrategia, porque tenemos dos actores que vienen en contrario. Tenemos un pronóstico de año-niño que nos aconsejaría sembrar tarde, y tenemos un nuevo integrante en la familia, que es la chicharrita, que nos dice hay un riesgo, y más cuanto más al norte vamos, quizás ese riesgo es un poco mayor. Entonces, en vista de ese riesgo de una plaga que todavía tiene más incertidumbres, vuelve a cobrar protagonismo en esta zona que tradicionalmente ha sido y es una zona de siembras tempranas, el maíz sembrado más temprano. Y ahí la recomendación es, además de lo que vamos a contar hoy en la presentación, en la jornada, a la tarde, la recomendación es monitorear el agua para saber con qué recarga están saliendo, particularmente en este ambiente, porque no hay una baja frecuencia de lotes con napa, por más que la napa se ha retrotraído por las secas. Hablando con el asesor CREA de la zona, él me pasaba datos y hay una frecuencia no menor de presencia de napa a 2 metros, eso para un maíz es agua, es riego. Y además los lotes que están menos favorecidos por esa circunstancia no están saliendo tan secos como en los años, en la sucesión de niñas que tuvimos hace unos años. Y cuando uno conoce las series de suelo, conoce el estado hídrico, de eso vamos a conversar hoy a la tarde, puede hacer algunas proyecciones con modelos de simulación, combinando también la densidad para asistirnos en la toma de decisión, que como siempre, como repito lo del principio, no es a una sola estrategia, sino a un abanico de posibilidades, ¿no? Con María Elena Otegui hablamos también acerca de la densidad de siembra en maíz, un factor muy importante, muy determinante justamente en la hora o a la hora de la búsqueda de altos rendimientos. Eso es absolutamente cierto, pero también lo que ven los asesores es que en los años que la oferta hídrica ha estado muy corta, han obtenido rendimientos similares con la mitad de plantas. Y ahí, bueno, viene la decisión del productor, porque la semilla tiene un impacto en el margen no menor, igual que la fertilización. Y uno no usa, uno pone un rendimiento objetivo, y ese rendimiento objetivo, por supuesto, lo tiene que lograr con una condición sobre todo de nitrógeno por requerimiento total que debiera alcanzar o debiera tener de oferta para lograrlo, y una densidad de plantas que no siempre es la densidad que nos recomiendan para un año promedio. Cuando uno lo sabe eso ya por experiencia, que cuando uno va hace años que espera una oferta hídrica menor, debiera reducir la cantidad de plantas, y cuando uno va hacia un año de oferta hídrica mayor, o aún en un año en que se pronostica algún grado de deficiencia, quien tiene una napa no necesariamente tiene que bajar la densidad de plantas. Todo eso hay que saberlo, se puede simular y dar una idea de probabilidades, y cada uno decidir lote por lote. Lote con la napa es una situación, lote con buena recarga es otra situación intermedia, y lote con una recarga menor, hay lotes con 50% de agua útil. Bueno, en esos casos habrá que asistir un poco con la decisión de la densidad, de los niveles de fertilización, para que pensar también, sobre todo por lo que escuchábamos al meteorólogo,
dos cosas importantes, tres cosas importantes. El pronóstico de niña es firme, pero no se espera que sea de alta intensidad y se espera que tengamos una primavera seca. Entonces, esas tres combinaciones de cosas lo que nos sugieren es que hay que pasar la primavera sin altos consumos para no llegar tan jugados al periodo crítico. Normalmente conseguimos eso con siembras tempranas, no tan excesivas que atenten contra la uniformidad de emergencia. Lo logramos reduciendo un poco la densidad de plantas y manejando la nutrición acorde a ese rendimiento objetivo que nos vamos a plantear. Finalmente, con María Elena Otegui hablamos sobre un tema que también no es menor en el maíz, tiene que ver con la implantación del cultivo, con el manejo de esa implantación, la calidad fundamentalmente de la siembra de este cultivo. Lo más crítico en las siembras tempranas es la desuniformidad temporal, es decir, que haya plantas que emerjan muy atrasadas o desparejas. Para eso, el riesgo está de quien haya conservado semilla y no la haya además conservado muy bien, y entonces semillas que ya tiene algunos años, las bolsas, no serían lo más recomendable para esas siembras que vos mencionaste de fin de agosto, principio de septiembre. Hay un universo de diferencia entre sembrar en los primeros días de septiembre y sembrar a partir de mediados de septiembre. Lo primero puede significar 2 semanas hasta emerger, que es el límite de tolerancia para tener un maíz aceptable. Ahí se van a perder muchas plantas si pasa eso. Y en cambio 10 días en una siembra de mediados de septiembre en adelante. Eso es importante. Uno también entiende que hay veces que hay una superficie a sembrar que obliga a distribuir la siembra de alguna manera. Pero la contrapartida de eso es que si se baja la densidad y se siembra semilla de relativamente buena calidad, la desuniformidad, incluso temporal, es menos crítica, porque siempre hay radiación suficiente para todas las plantas. No van a quedar plantas ahogadas en una densidad alta por haber emergido tarde. Por supuesto que no es lo deseable, pero debiera ser menos crítico en un escenario de haber elegido 50-60.000 plantas que en un escenario de elegir 80-90.000 plantas. Compensa en espiga, digamos. En realidad, las plantas que quedan retrasadas por mala emergencia, cuando hay un stand de plantas muy denso, corren el riesgo de ser plantas dominadas y quedar estériles, más en un escenario de falta de agua. Pero en cambio, si uno ha elegido una densidad conservadora, porque piensa en un escenario hídrico desfavorable, que haya plantas que emergen un poco más atrasadas no es tan crítico. Sí es crítico perder plantas, por supuesto, tener un vigor tan bajo que se pierden semillas que no llegan a dar una planta, eso el maíz compensa muy mal, nos vamos a quedar con una densidad aún menor, ¿no? Y ahí es más problemático. Hacemos la primera pausa en nuestro programa, ya sigue Tranquera Abierta.